Hola, muy buenos días. Que Dios les bendiga a todos. Me da mucho gusto poderlos acompañar y que ustedes estén con nosotros también brindándonos su compañía. Quiero hacer algo también que me parece muy justo y es pues reconocer la bendición que hemos podido transmitirle a otras personas de la iglesia gracias a las colaboraciones de algunos hermanos, amigos que me han ayudado para yo poder ayudar a otras personas. Cuando el gobierno anunció lo de la cuarentena, el comienzo de la cuarentena, que empalmaba con el simulacro, al identificar varias familias que sabía que estaban muy necesitadas de los fondos de la iglesia, el hermano Andrés y mi hija llevaron a unas 15 familias unos aportes. No tomamos fotografía porque no nos sentimos como que esto es agradable, pues exponer a las personas que reciben la ayuda una foto. Y luego recibí unas ayudas de unos amigos del exterior, unos 4 del exterior y un amigo muy especial de la iglesia también, de la ciudad. Y a través de 2 hermanos, ayer entregamos el hermano John Edward y el hermano Juan Carlos Valencia. Entre los 2 hicieron una entrega como unas 20 colaboraciones. Estos son los recibos de ellos, sus firmas y la constancia de que hemos entregado esto. Obviamente las personas que me enviaron las ayudas no me están pidiendo que haga esto, pero esto es bueno reconocerlo y darle gracias a Dios. A la vez puede ser una motivación para otras personas que quieren colaborar con algunas familias de la iglesia. Tenemos identificadas para hoy y mañana ayudar a otras más o menos unas 10 familias más. La enseñanza, que como ahora 8 días la vamos a presentar en 4 segmentos de 10 minutos a fin de poder llevar esta enseñanza de una forma mejor presentada, ya editada, a nuestro canal de YouTube. Les pedimos que vayan allá y se suscriban, nos ayuden también a multiplicar esta enseñanza entre sus familiares y amigos. De nuevo recurro a la conocida historia del hijo pródigo que encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. En la anterior lección les hablé del hermano menor de la parábola que se perdió. Hoy les voy a hablar del segundo hermano que también se perdió, a pesar de que estaba en el hogar, el hermano mayor. Esta lección lamentablemente ha sido ignorada por la iglesia. Yo pienso que se ha guardado silencio sobre la perdición del hermano mayor, tal vez porque este personaje nos representa a los que estamos en la casa de Dios. El hijo pródigo señala la conducta de los que cometen pecados escandalosos lejos del hogar. Y el hijo mayor representa a los que se pierden dentro de la misma iglesia, como se perdió la moneda de la mujer en la misma casa, una parábola que vamos a leer ahora. Es fundamental ante todo observar el contexto que ofrece Lucas, el autor, para esta enseñanza del Señor Jesús. En los 2 primeros versículos de este capítulo 15 de Lucas, él dice que había 2 grupos de personas que fueron a escuchar al Señor Jesús. Atraídos por el magnetismo de su predicación, un torbellino de hombres y mujeres se arremolinaban junto a Jesús. Y entre los que escuchaban con más atención, había un primer grupo de personas
en cuyo semblante se descubrían las huellas de una vida de disipación y pecado. El primer versículo de Lucas 15 dice: mientras Jesús enseñaba, se acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. Estos serían pues los más bajos pecadores, las prostitutas, etc. Estos hombres y mujeres representaban al hermano menor de la parábola, a los descarriados. No observaban las leyes morales de las Escrituras, ni las leyes de la pureza ceremonial seguidas por los religiosos judíos. Ellos llevaban una vida desenfrenada, al igual que el hermano menor. Abandonaron su hogar al dejar la moralidad tradicional de sus familias y de la sociedad decente. Pero estaban también allí, entre esta multitud que oía al Señor, un segundo grupo, los respetables, los que vivían arropando con la capa de la religión y las apariencias, los más sucios e inconfesables pecados. Estos son los enclenques del alma, que solo lanzando el barro de la crítica a los pecadores se sienten felices. Los que no pueden perdonar que el Señor Jesús escoja sin censura estar al lado de los que tienen una vida y reputación hundida. Eran los fariseos, los maestros de la ley. Estos están representados en la parábola por el hermano mayor. Ellos se regían por la moralidad tradicional en la que habían sido criados. Estudiaban y obedecían las sagradas escrituras, adoraban fielmente a Dios en el templo y oraban constantemente, además de hacer sus ayunos. Con gran sabiduría, el Evangelio muestra la diferencia que hay en la respuesta de cada grupo a Jesús. Todo indica que la atracción de los pecadores, son los hermanos menores, por Jesús era un patrón constante en su ministerio. Y este fenómeno molestaba, intrigaba a los moralistas y religiosos. Entonces Lucas resume así la queja de este segundo grupo en el verso 2. Al ver esto, al ver que Jesús acogía a los pecadores, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús y decían, esta es la acusación: este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. Bueno, el comer con los pecadores allá en Oriente, pues eso sí era una señal de mucha amistad. El comer con los pecadores indicaba precisamente que pues el Señor tenía una gran consideración con esta gente que estaba perdida. Una acusación que resulta pues en un verdadero elogio, saber que el Señor es misericordioso. Entonces el Señor, a raíz de esta acusación, comienza a presentar 3 parábolas. El primer ejemplo o parábola está en el verso 4 al 7 y dice: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Y al llegar reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrese conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también en el cielo
Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. No hay que pasar por alto la ironía de Jesús aquí al hablar de 99 justos que no necesitan arrepentirse. Claro que estos justos, entre comillas, sí necesitaban arrepentimiento, pero ellos eran como la iglesia de la Odisea, que aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, que se creía gran cosa, no siendo nada. A quienes el Señor Jesús les dice, esto está en Apocalipsis 3:17, pero tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada. Pero no te das cuenta de que eres un pobre, ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. Viene la segunda historia. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Nuevamente Jesús aplica el verso 10, les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Dicen que las mujeres palestinas recibían del esposo una diadema de 10 monedas de plata como regalo matrimonial. Dicha joya tenía ante todo un significado sentimental como el que hoy le damos al anillo de compromiso. Así que perder una de estas monedas era una experiencia desesperante. Si no fuera por el valor sentimental de dicha moneda, pues no tendría sentido que esta mujer manifestara tanto alborozo al encontrarla. Luego viene la tercera historia, que es la más larga, y la voy a relatar en forma de paráfrasis, que es como en términos más sencillos de lo habitual. Había un padre que tenía 2 hijos. El mayor era un joven hacendoso que trabajaba en los campos de su padre con mucha dedicación y responsabilidad. Pero el menor era diferente, le gustaba divertirse y a medida que iba creciendo, no solo resultó perezoso, sino malo. Y dice, desarrolló hábitos perversos, bebía en exceso y derrochaba el dinero. Se convirtió en causa de vergüenza para su padre. Un día se cansó de que constantemente le estuvieran diciendo que trabajara, así que reclamó a su padre la parte de su herencia. Este aprovechó y les dio la parte de su herencia, lo que les correspondía a sus 2 hijos. Y el menor partió hacia un país lejano, pero no para invertir sabiamente el dinero, sino para malgastarlo con malas compañías. Los gastó en bebidas, juegos y mujeres. Al poco tiempo se quedó sin dinero y por supuesto sin amigos, ya que aquellos a quienes consideraba amigos resultaron ser solo amigos de su dinero. Una sequía asoló aquel país durante ese tiempo y hubo poca comida y poco trabajo. El joven comenzó a pasar hambre. Sus finas prendas de vestir se convirtieron en harapos sucios. Finalmente consiguió un trabajo pastoreando los cerdos de un hacendado. Tenía tanta hambre que deseaba alimentarse con la comida que le daban los cerdos. De manera que el que temía ensuciarse las manos, el que andaba con ricas vestiduras y buen calzado, el que había participado en otras fiestas con danzas y música, ahora escuchaba como única melodía los gruñidos de los cerdos.
Las punzadas que el hambre le causaba se fueron haciendo más fuertes. Se sentía miserable. Finalmente el joven resolvió volver a su casa cuando se dio cuenta que aún los jornaleros que trabajaban en el campo de su padre estaban mejor que él. Pero también se dio cuenta que había pecado contra su padre. Esta fue la conclusión a la que llegó. En la casa de mi padre los jornaleros tienen comida en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames hijo. Tómame como uno de los jornaleros. Y así lo hizo. Al acercarse a su casa, vio una figura en pie junto al portón y se dio cuenta que el mismo no estaba cerrado sino abierto. Y a medida que se aproximaba, descubrió que esa persona era su padre y que estaba mirando el camino en dirección suya. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo comenzó a hablar: Padre, he pecado de tal manera contra Dios y contra ti, que ya no soy digno de ser tratado como tu hijo. Pero parecía como si la alegría del padre no le permitiera oír lo que le decía el hijo. Criados, gritó, criados, vengan aquí inmediatamente. Traigan la mejor túnica que tenemos y póngasela al muchacho. Traigan sandalias y traigan también el anillo de la familia para ponérselo en su dedo. Preparen comida como para la fiesta más grande que hayamos tenido. Miren qué ha sucedido. Mi muchacho, mi hijo adorado, estaba muerto, pero ha revivido. Ha vuelto a mí. Está aquí. Regocijémonos y celebremos. Normalmente hasta aquí leemos el relato, pero seguidamente el Señor Jesús muestra cómo el jubiloso final del hijo pródigo resulta empañado por la figura resentida del hijo mayor, que, envidioso del amor de su padre por el hermano descarriado, se niega a participar en el festín, con lo que asume la imagen misma de los fariseos hipócritas que se molestaron allí porque el Señor Jesús recibía a los pecadores. Estas tres parábolas transmiten entonces una enseñanza tanto para los pecadores, los publicanos, como para los fariseos y escribas. Hoy en día puede decirse que sirve de enseñanza para las personas que no están en la iglesia y para los fieles cristianos. A los que estamos en la iglesia nos muestra que el pecado de la soberbia puede alojarse fácilmente en nosotros porque nos creemos muy santos. Al mismo tiempo, pues trasluce que la fe cristiana no consiste solamente en estar en la casa del Padre, participando de ritos y liturgias, sino en practicar la misericordia y en no juzgar a los demás. En relación a los pecadores declarados, el mensaje de Jesús aquí consiste pues en una invitación a volver a Dios. Aquí se les muestra las terribles consecuencias del pecado, las malas acciones, y la importancia de un verdadero arrepentimiento y la misericordia de Dios que perdona al pecador que regresa arrepentido a Él. Los hermanos mayores y los menores están hoy con nosotros en nuestra sociedad, en nuestra familia y, por supuesto, con mucha frecuencia en la iglesia. Jesús se opone totalmente aquí a los que se creían justos. Los fariseos son las 99 ovejas que supuestamente no necesitaban arrepentimiento, las 9 monedas que no se habían perdido y el hermano mayor que permanecía en casa.
Los publicanos y pecadores en general corresponden a la oveja perdida, a la moneda perdida, al hijo perdido. Así que la parábola no solo nos habla del fracaso del hermano menor, sino también de la tragedia del hermano mayor. Nunca se ha marchado de casa, pero su corazón ha estado siempre lejos de su padre. Sabe cumplir los mandamientos, pero no sabe amar al hermano. No entiende el amor de su padre hacia el hijo perdido. Él no acoge ni perdona, no quiere saber nada de su hermano. Por tanto, cuando termina este drama, cuando cae el telón, qué paradoja, el hermano menor, el locato, termina dentro de la casa y el mayor queda afuera, remontado, cumpliéndose en este fastidioso personaje las palabras del Salvador en Mateo 21:31. De cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante del reino de Dios. Mire, para Dios es más fácil entrar en un alma hundida en los vicios que en un alma religiosa atrincherada detrás de sus propios méritos.